Ahora sí estamos grabando, buenísimo. Bien, con sumatoria. Vamos a utilizar este símbolo y se utiliza más que nada como para escribir menos, como para hacer como para escribir de una manera más compacta, de una manera más sencilla, la suma de muchos términos, ¿sí? Quizás me dan, por ejemplo, la suma de los primeros 10 números naturales, y en vez de hacer esto, ¿sí? A la suma de los primeros 10 números naturales, lo puedo representar a través de ese símbolo que se lee sumatoria, ¿sí? Bien. Y simplemente lo que voy a hacer es reescribir esa suma, en este caso la suma de los primeros 10 números naturales, de una manera más compacta. ¿Está bien? Lo que voy a escribir acá, si lo desarrollo, me va a dar eso de ahí, ¿sí? Entonces, respecto de la sumatoria, dos cosas. La sumatoria va a tener un término general, que lo voy a anotar así como A sub K, ¿sí? Si quieren lo podemos anotar entre paréntesis. Ese A sub K se llama término general de la sumatoria. Y aparte la sumatoria va a tener una letra, que la voy a hacer coincidir con este subíndice, ¿sí? Y este numerito K es el índice de la sumatoria, ¿sí? Acá siempre K va a tener cierto valor, que va a ser un número natural. Acá trabajamos con números naturales, ¿sí? Acá mi índice de sumatoria no puede ser 1,1, 1,2, 3,8, no. Son números naturales, ¿sí? Entonces, como mínimo, K vale 1. Hay algunas situaciones a donde K puede valer 0, por ejemplo, sí, pero vamos a tomar como que trabajamos con K mayor o igual que 1, ¿sí? Por más que pueda ser igual a 0, bueno, vamos a acostumbrarnos a decir que bueno. Y como mínimo es 1, por más que pueda ser 0. Y el tema es que aparte de tener que escribir un numerito acá, ¿sí? Necesito escribir un numerito por acá arriba. ¿Qué me indica toda esa escritura? Que acá yo voy a estar sumando muchos términos, ¿sí? Acá tengo en A sub K tengo muchos términos, y K va a ir tomando valores naturales desde este numerito hasta este numerito de acá. Y siempre tiene que estar en ese orden, ¿sí? El número más chiquitito, el primer valor que toma mi índice K acá abajo, y el último valor que toma mi índice K acá arriba, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a este ejemplo en el cual yo tengo desarrollado la suma, tengo escrito la suma de los primeros 10 números naturales, yo tendría que poder de alguna manera, al utilizar este símbolo, escribir eso mismo, pero así, de una manera compacta, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, mira, K va a ir desde 1 hasta 10, y mi término general de la sumatoria tiene que ser algo siempre que dependa de K, ¿sí? Tu índice K, que puede ser cualquier letra, pero muchas veces se usa la letra K, esa letra, ese índice de la sumatoria, tiene que estar dando vueltas por acá, tiene que aparecer, ¿sí? Y vamos a ver si funciona si yo pongo la letra K, nada más. Entonces, me olvido de esto, ¿sí? Y yo tengo eso para desarrollar. K, a ver, es la sumatoria de K, variando K de 1 hasta N. ¿Sí? Así lo leemos. Lo digo otra vez. La sumatoria de K, variando K de 1 hasta N. ¿Qué significa? Que el término general, a donde aparece mi índice K, va a ir variando desde este número hasta este número. Entonces, el primer término, ¿sí? El primer término va a ser cuando K tome el primer valor, 1. Más. El segundo término es cuando K toma el valor 2. ¿Cuánto vale esto si K vale 2? Y vale 2. El tercer término es cuando este término
es cuando esta letra acá toma el valor 3. ¿Cuánto vale? En términos general, si K vale 3. 3. ¿Cuánto vale el término general si K vale 4? Y vale 4. Y así hasta llegar en este caso a 10. Entonces, esto que yo había escrito acá al principio, es esto mismo, se llama desarrollo de la sumatoria. ¿Sí? El desarrollo de la sumatoria es hacer todo esto de acá. Eso es una cosa. Pero algo distinto es sumar todos los términos que tenemos ahí en cuestión. En este caso tendría que estar sumando, como dije hace un principio, en un principio, estar sumando los 10 primeros números naturales. ¿Sí? Bueno, y fíjense qué podemos hacer acá. A ver. Miren. Tomo 10 y le sumo 1. Me da 11. Voy a anotar 11 por acá. Tomo la anterior, 9, y le sumo el siguiente a 1. 2. Me vuelve a dar 11. Tomo 8 y le sumo el siguiente. 3. Me vuelve a dar 11. Tomo 7 y 4. Me vuelve a dar 11. Y tomo 6 y 5, lo sumo, me vuelve a dar 11. Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? Y estoy haciendo 11 por 5. 55. Y ese numerito viene acá. 55. ¿Sí? Esto se llama desarrollo de la sumatoria y esto es el valor numérico que tiene la sumatoria. Muchas veces se llama suma de la sumatoria. ¿Está bien? Pero si no, directamente es el valor numérico que toma esta sumatoria que tenemos acá. Por lo tanto, por más que uno vea esto que tiene acá, esto que tiene acá no es otra cosa que un número. ¿Está bien? Esto no es una fórmula rara o una función rara. No, no, no. Esto que tengo acá es simplemente un número. Yo tendría que hacer primero el desarrollo de la sumatoria y después sumar todos los términos para obtener ese valor numérico o suma de la sumatoria, como a veces se llama. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo de a poco lo que representa este símbolo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien, es simplemente una manera de escribir menos. Es simplemente para escribir menos. Mirá, no voy a escribir esto. ¿Sí? A todo esto te lo voy a escribir así, ya está. ¿Y qué es eso? Es un número. Después lo desarrollo. Pero si vos me pedís que escriba los primeros 100 números naturales y que los sumes, no voy a escribir del 1 al 100 a mano. Voy a escribir esto de 1 hasta 100, ya está. ¿Está bien? Otra cosa es el valor que tiene eso. ¿Está bien? Pero para escribir de una manera más compacta y no perder tiempo, lo escribo a través de ese símbolo de sumatoria. ¿Sí? Es simplemente eso, escribir de una manera más compacta la suma de muchos términos, o la suma que implica muchos términos, ¿sí? Es obvio que, a ver, esto tiene sentido si la suma tiene varios términos, si tiene muchos términos, porque si quiero hacer 1 más 2, escribo 1 más 2 y listo, y voy a tardar menos que el simbolito de sumatoria, sí, obvio, si estás haciendo 1 más 2. Ahora, si te piden, y bueno, escribí la suma de los primeros 1000 números naturales. No voy a estar escribiendo 1 más 2 más 3 más 4 más 998 más 999 más 1000. Lo voy a escribir de una manera más compacta, de una manera más acotada, a través del símbolo de sumatoria. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo,
con la idea de lo que es sumatoria, tan simple, de lo que implica pensar y desarrollar una sumatoria. Ya, por ejemplo, el ejercicio 32 lo podemos pensar, y el ejercicio 33 también. Del 33 hay algunos comentarios para poder hacer, pero pensemos, por ejemplo, alguno del 32, ¿sí? Que lo borro, total, sabemos que estamos trabajando con sumatoria. Entonces, por ejemplo, del 32 podemos pensar el B, tengo de 1 a 3, y mi término general es 2K más 1, ¿sí? Que lo pueden escribir entre paréntesis, así, ¿está bien? Ok, bien. Listo. Ah, una cosita, ya para que sepan. ¿Cuántos términos tiene una sumatoria? Y es muy simple encontrar cuántos términos tiene una sumatoria. Es decir, cuando yo haga el desarrollo de esta sumatoria, voy a tener tantos términos, ¿sí? ¿Cómo encuentro esa cantidad de términos que va a tener una sumatoria? Muy fácil, haciendo este número menos este, y al resultado le sumo 1, ¿sí? 3 menos 1, 2, más 1, 3. Entonces, cuando yo desarrolle esta sumatoria a través de este término general, voy a tener 3 numeritos que se están sumando, ¿sí? Vamos a encontrar el primer numerito. El primer número es cuando en el término general reemplazo K por el primer valor que toma, 1. 2 por 1 más 1. Más, segundo término, y reemplazo K en la expresión, en el término general, por el valor 2, que es el siguiente a 1. Por lo tanto me queda 2 por 2 más 1. Más, y por último, voy a reemplazar K en el término general, por supuesto, por el siguiente valor a 2, que es 3. Y no sigo sumando más, porque yo ya llegué a reemplazar K en el término general por este límite, por este valor máximo, que es 3. ¿Sí? Y fíjense que tenemos 1, 2, 3 términos. Bueno, y acá hay que hacer la cuenta y listo. ¿Sí? Acá, bueno, sigo abajo. 2 más 1, 3. 4 más 1, 5. 6 más 1, 7. Acá tenemos 15. Listo. Sí, y me da 15. Es decir, esto que me dieron acá, como yo les dije hace 2 minutitos, no es algo raro, una función complicada. No, no. Esto que me dieron acá es simplemente un número. Ya encontramos el número, o la suma de la sumatoria, o el valor numérico, 15, a través del desarrollo de la sumatoria. ¿Sí? Esto es el desarrollo de la sumatoria, o esto de acá, y esto es el valor numérico que tengo que dar como respuesta. ¿Sí? Ok. ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Ok, bueno. Y vamos a ver, por ejemplo, el último, el F. Tengo sumatoria de. Y mi término general es 1/2 elevado a la K, donde K varía desde 0 hasta 5. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos términos va a tener el desarrollo de esta sumatoria? Muy fácil. Este menos este más 1. 5 menos 0, 5 más 1, 6. Acá voy a tener 6 números que se van a estar sumando. ¿Sí? El primer término de esta sumatoria es cuando en el término general reemplazo K por el primer valor que toma, que no es 1 como antes, es 0. 1/2 elevado a la 0. Más 1/2 elevado a la primera, más 1/2 al cuadrado, más 1/2 al cubo, más 1/2 a la cuarta, más 1/2 a la quinta. ¿Sí?
Ahora, reescribimos un poquitito todo esto. 1/2 a la 0, 1. 1/2 a la primera, 1/2 al cuadrado, 1/4, 1/2 al cubo, 1/8, 1/2 a la cuarta, 1/16 y 1/2 a la quinta, 1/32. ¿Sí? Esto es el desarrollo de la sumatoria, o esto de acá. Y ahí tenemos que dar el valor numérico. ¿Sí? No tengo idea cuánto es, esto si lo hacemos con la calculadora, no vamos a estar haciendo esto a mano, perdemos mucho tiempo. ¿Sí? Esto es lo que tengo que dar como respuesta acá porque me piden encontrar el valor numérico, ¿sí? Del desarrollo de aquella sumatoria. Entonces, en el fondo, por más que esto parezca algo súper raro, esto simplemente es un número. ¿Está bien? Bueno, que acá no lo hicimos, pero bueno, es encontrar este número y ya está. ¿Sí? Y fíjense que tenemos, dijimos 6 términos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Sí? Bueno, voy borrando este primero. Bueno, muy bien. Y también ahora ya estamos en condiciones de poder resolver el siguiente ejercicio, el 33. Bueno, el primero va de 0 hasta 10. Bueno, podrían haber hecho con menos términos, total. Bueno, no importa. Lo que yo les quiero aclarar del 33 es lo siguiente. Fíjense del B, lo que tiene en la práctica, ¿sí? Yo lo voy a ir borrando. Fíjense del 33B en adelante. ¿Qué es lo que aparece en esas sumatorias? Por ejemplo, en la B, ¿sí? 33B. Tenemos sumatoria de menos 1 elevado a la K por 2 a la K, variando K desde 0, o también podrían haber puesto un número más chiquitito, pero no importa. De 0 hasta 6, ¿sí? K varía de 0 a 6. Bien, acá voy a tener 7 términos, ¿sí? 6 menos 0, 6, más 1, 7. Acá van a estar 7 numeritos sumándose en el desarrollo de esta sumatoria. Muy bien, vamos a comenzar. Consideramos, por supuesto, el término general y voy a ir reemplazando de manera sucesiva con K tomando valores desde 0 hasta 6. ¿Sí? Siempre números naturales. Bueno, acá que arrancamos en 0. Bien, ¿qué me queda? Menos 1 elevado a la 0 por 2 a la 0. Más menos 1 a la primera por 2 a la primera. Más menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado, más eh, 4, 5, bien, sigo por acá, ahí está. Y fíjense, fui reemplazando mi índice K en el término general desde 0 hasta 6. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Perfecto. Ahora vamos reescribiendo un poquitito. Vamos con el primer término. Menos 1 a la 0 es 1. 2 a la 0 es 1. Entonces acá me queda 1 por 1, 1. Fíjense este segundo término. Menos 1 a la primera es menos 1 por 2. Menos 2. Vamos acá. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo por 4. Más 4. Acá. Menos 1 al cubo, menos 1 por 8, menos 8. Menos 1 a la cuarta, 1 por 16. Más 16. Vengo acá.
Menos 1 a la quinta, menos 1 por 32. Menos 32. Menos 1 a la sexta, 1 por 2 a la sexta, que sería 64, y sumo. Y ahí está. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en esta situación, en esta sumatoria, respecto de lo que vimos antes? Van cambiando los signos de esos términos. No son todos más. No están todos los términos sumando. ¿Sí? Bueno, no pasa nada, no es que es un error. Esto se debe a que hay una potencia de menos 1. Y menos 1 a la k puede ser igual a 1 si k es un número par, pero si no, menos 1 a la k puede ser igual a menos 1 si k es un número impar. Entonces, esta potencia de menos 1 que alterna entre 1 y menos 1 es lo que me va dando los signos alternados. ¿Ven? Más, menos, más, menos, más, menos, más. Y ahí terminó. ¿Sí? Esto es lo que se llama suma alternada de términos. ¿Está bien? ¿Cuándo tenemos sumas alternadas de términos? Cuando hay una potencia de menos 1. ¿Sí? Porque ya nos damos cuenta que o te da 1 si el exponente es par, o te da menos 1 si el exponente es impar. ¿Sí? Entonces siempre vamos a generar sumas alternadas de términos así, más, menos, o al revés, menos, más, pero siempre van a estar alternados, ¿sí? Y todo gracias o por culpa de, o debido a esta potencia de menos 1, porque menos 1 elevado a cierto exponente k, o te da 1 si el exponente k es par, o te da menos 1 si el exponente k es impar, ¿sí? Entonces siempre vamos a generar sumas alternadas cuando nos aparece algo de ese estilo. Bueno, y ahora tendría que estar sumando y restando esos términos, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a sumar los positivos. Acá, acá y acá. Acá tenemos 70, tenemos 80, 84, 85. Y voy a restarle la suma de los negativos, ¿sí? 10 y 32, 42. Por lo tanto, esto me da 43. Es decir, todo esto que tenía acá no es otra cosa que el número 43. ¿Sí? Desarrollo de la sumatoria y el valor numérico, ¿sí?, de lo que tenemos allá, o suma de la sumatoria. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, recuerden eso de las sumas alternadas. No es que siempre, indefectiblemente, todos los términos se están sumando. No, a veces hay sumas alternadas. ¿Sí? Significa que los términos van cambiando su signo en forma alternada. ¿Sí? Acá no voy a tener dos signos menos juntitos, ni dos signos más juntitos. ¿Sí? Alternados. Más, menos, o al revés, menos, más. Y eso se debe a la aparición de una potencia de menos 1, ¿sí? Ok. Bien. Suma alternada también tenemos en el C, en el D y en el E, ¿sí? Vayan resolviéndolos de a poco y se van a dar cuenta que los términos van a tener signos alternados, ¿sí? No sé si quieren resolver alguno más del ejercicio 33 o vamos pensando o vamos avanzando con la guía, como ustedes prefieran. Profe, ¿podrá ser el C? Porque Bueno, dice 2 a la I y tipo no aparece ningún numerito que tenga que reemplazar. bueno, si tenemos este caso particular, ahí está. En el 33C tenemos lo siguiente. Vamos a escribir un poco más abajo por el reflejo de la luz. K varía de 0 a 6, por lo tanto voy a tener 7 términos, y mi término general es
menos 1 a la k más 1. Ahora fíjense que el exponente de menos 1 no es solamente k, es k más 1, ¿sí? Multiplicado por 2 elevado a la i. Por 2 a la i. Y uno dice, no, espera, acá te confundiste, porque tendrías que haber puesto la letra k, el índice k. Y no, en realidad no, es así la sumatoria. Lo único que va a ir cambiando es esta potencia de menos 1, porque va a ir cambiando esta letra k, porque es el índice que toma valores desde 0, inclusive hasta 6, ¿sí? Y acá recuerden que tenemos 7 términos. Y el resto, y 2 a la i es 2 a la i. 2 a la i no va a cambiar nunca en ningún término. ¿Por qué? Porque 2 a la i no depende de tu índice k, es 2 a la i. ¿Está bien? Entonces, eso lo mantenemos como está. Comenzamos. Menos 1. 0 más 1 por 2 a la i, más menos 1. 1 más 1. Bueno, lo escribo después. Bien detallado, no pasa nada. 2 más 1 por 2 a la i. 3 más 1 por 2 a la i. 4 cuando utilizo el 5. Y por último, cuando k vale 6. Ok, vamos a reescribir un poquitito esto porque está medio. ¿Sí? Tenemos 7 términos. ¿Perfecto? Vamos a reescribir el primero. ¿Sí? Este primer término. Fíjense, menos 1 a la primera. Menos 1 por 2 a la i. Menos 2 a la i. Vamos acá. Menos 1 al cuadrado. 1 positivo por 2i. Más 2 a la i. Acá. Menos 1 al cubo. Menos 1 por 2 a la i. Menos 2 a la i. Y ya se van dando cuenta qué va a pasar acá. Voy a estar sumando. ¿Qué va a pasar acá? Voy a estar restando. ¿Qué pasa ahí? Voy a estar sumando. ¿Y qué pasa en el último término? Cuando acá vale 6, voy a estar restando. ¿Sí? Bien, acá ya tenemos el desarrollo de la sumatoria y vamos a encontrar la expresión, ¿sí? La suma de la sumatoria. Acá justo este caso particular, bueno, vamos a ver si nos da un número o no. ¿Sí? Bueno, fíjense. A ver, ¿cuánto me da esto? 0. Muy bien. Escuché 0 por ahí. Esto también es 0. Y esto también es 0. Entonces, en el fondo estoy haciendo esto y por último resto 2 a la i. Entonces, bueno, 0 más 0 más 0 menos 2 a la i menos 2 a la i. Entonces, fíjense que no me quedó un número real. ¿Qué es menos 2 a la i? Bueno, es menos 2 a la i. No sé quién es i, pero es el exponente de 2, ¿sí? Y me quedó menos 2 elevado a la i, ¿sí? Porque bueno, acá tenemos un 0, acá también, y me quedó, bueno, 0 más 0 más 0, menos 2 a la i, menos 2 a la i, ¿sí? Y bueno, no me dio efectivamente un número real, porque menos 2 a la i, hay que ver qué número es i, como para decir, bueno, esto corresponde a tal número. Acá, al valor numérico o a la suma de la sumatoria, lo tengo que dejar así, ¿está bien? Me quedó menos 2 a la i. Ese factor, 2 a la i, no depende de mi índice K. Entonces, ¿se ve modificado? No, queda como está, ¿sí? En todos los términos, en los 7 términos, ¿sí? Una vez que hago el desarrollo, paso un poquitito en limpio esto, me doy cuenta que esto es 0, 0, 0, menos 2 a la i, menos 2 a la i, ¿sí? ¿Se fue entendiendo?
Sí, profe. Bueno, sí, ¿alguien me iba a consultar algo? Sí, o sea que se hace todo, pero 2 a la I queda igual. Sí, porque 2 a la I no se ve afectado por el índice K. Queda como 2 a Ah, la I. ¿Sí? sí, profe. Bueno, buenísimo. Ok. Después, por ejemplo, también lo que ya podemos hacer con lo que hemos visto hasta ahora es el ejercicio 35. Pero hay que aclarar una cosa, porque me dice, calcular el resultado de las siguientes sumas expresándolo en desarrollo decimal. Entonces, ya con las herramientas que tenemos, a saber cómo puedo desarrollar una sumatoria, podemos hacer el ejercicio 35, pero hay que tener cuidado con lo que pide el enunciado, porque me dice que al resultado lo dé en desarrollo decimal. Entonces seguramente ahí obtenga fracciones como resultado de desarrollar esas sumas, esas sumatorias, y a esa fracción la tengo que escribir a través de su desarrollo decimal, ¿sí? Porque simplemente el enunciado pide que se dé el resultado en desarrollo decimal. Entonces quizás desarrollo, no tengo idea, pero bueno, por ejemplo, el 35A, desarrollo esa sumatoria, ¿sí? Que va a tener 3 términos, y quizás me da, no sé, 7 octavos, por decir un número. Bueno, a 7 octavos no lo doy como respuesta a ese problema, porque me estaban pidiendo que dé el resultado en desarrollo decimal. Entonces hago 7 dividido 8. Y 7 dividido 8, ese desarrollo decimal, es lo que doy como respuesta ahí en el 35. ¿Sí? Pero ya con lo que sabemos de sumatoria, que es algo introductorio, ya el 35 también lo podemos ir pensando. ¿Sí? Y recuerden ahí dar sí o sí el resultado en desarrollo decimal. ¿Sí? Bien, pero volvamos al 34. Nosotros lo que vimos hasta ahora es, bueno, parto de una sumatoria, encuentro el desarrollo de la sumatoria, encuentro el valor numérico, ¿sí? O la suma de la sumatoria. Ahora lo que hay que hacer en el ejercicio 34 es exactamente al revés, ¿sí? Me dan ciertos números que se están sumando, ciertos términos que se están sumando, o hay que ver si aparece alguna suma alternada, y a partir de esa suma que me dan de varios términos, tengo que encontrar, a través del símbolo de sumatoria, cuál es esa sumatoria correspondiente a ese desarrollo que me están dando. ¿Sí? Entonces ahora es como que tenemos que pensar lo mismo que veníamos haciendo, pero al revés. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a comenzar con el A, que sí, es el más sencillo. El 34A. Tengo 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más, y anotan puntos suspensivos. Anotan puntos suspensivos porque no te están diciendo cuántos términos tiene en total esta sumatoria, no sé cuántos términos hay, pero lo único que me aseguran es que los primeros 4 términos son estos 4 numeritos, ¿sí? Otra cosa que se observa a simple vista es que todos los términos se están sumando, ¿sí? Acá no hay suma alternada, por lo tanto no va a aparecer -1 elevado al algo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? A continuación pongo el signo igual, el símbolo de sumatoria, elegimos el índice K, bien, pero hay que observar dos cosas. Nosotros tenemos que encontrar cuál es el valor del cual parte K, cuál es el valor mínimo, ¿sí? Cuál es el término general, y lo que sí ya podemos completar es el número o la expresión que tomaría acá como valor máximo. Y como yo no sé cuál es el valor máximo acá, porque no es que 1/4 es el último término, sino que me dan los primeros 4 y después sigo sumando muchos términos y no sé hasta qué momento. Entonces por eso anotan puntos suspensivos. ¿Sí? Pero a esto, con
esta información nada más la podría escribir a través del símbolo de sumatoria. Ya sabemos que va a ir hasta n porque no sé cuántos términos tenemos ahí dando vueltas a la izquierda del igual, y solo me falta encontrar cuál es el valor del cual parte k y cuál es la expresión del término general de la sumatoria. Entonces vamos a observar los términos que me dieron, ¿sí? 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 y sigue, ¿sí? Bueno, pero a este 1 lo voy a escribir como esta fracción. Lo que podemos observar ahora es lo siguiente. Primero, no es una suma alternada. Todos los términos son positivos, ¿sí? Perfecto. Segundo, acá tengo todas fracciones, pero con una particularidad. Todos los numeradores son iguales a 1. Todos los numeradores son iguales a 1 y sin embargo los denominadores van cambiando, ¿sí? Empieza en 1, sigue en 2, sigue con el valor 3, sigue con el valor 4, va a seguir con el valor 5, etc. Hasta cierto valor n, que desconozco, ¿sí? Entonces, fíjense si me sirve colocar como expresión general, como término, ¿sí? Esto, 1 sobre k. Y k va a ir desde 1 hasta cierto numerito n. Vamos a ver si al desarrollar los primeros 4 términos de esto que escribí recién, efectivamente encuentro estos 4 términos o no. Quizás nos equivocamos. Entonces, vamos acá. Cuando k vale 1, ¿cuánto vale 1 sobre 1? 1. Cuando k vale 2, ¿cuánto vale esto? 1/2. Arrancamos bien. Cuando k vale 3, ¿cuánto vale esto? 1/3. Cuando k vale 4, ¿cuánto vale? 1 sobre k, 1/4. Más hasta que k toma un valor n que puede ser, no sé, 1000, por ejemplo. ¿Está bien? Pero no sabemos no sabemos cuántos términos tiene esta sumatoria, ¿sí? Entonces, fíjense que efectivamente al desarrollar lo que planteamos acá, efectivamente me dan estos 4 términos. Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Y fuimos observando que todos los términos son fracciones cuyos numeradores son todos iguales a 1, no cambian, pero sin embargo, lo que sí va cambiando son los denominadores. Arranca en 1, sigue en 2, sigue con el valor 3, sigue con el valor 4, sigue con el valor 5, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta cierto valor n que desconocemos. Bien, entonces efectivamente a través de esta relación de los 4 términos que me dan, puedo encontrar la sumatoria correspondiente. ¿Sí? Ahora, voy a borrar esto solo nada más, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, la D y la misma, son todas sumas, pero la D y abajo, entonces Sí. esto quedaría como 1 sobre K al cuadrado. Porque ¿Será todo k al cuadrado? Vamos a pensar entre todos, a ver. El D. En el D me dicen, mira, vos tenés 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más... Bien. Entonces, a ver. Sumatoria, k variando desde 1, ya lo sospechamos, hasta n, y hay que ver acá, ¿no? ¿Cuál es la expresión del término general? Entonces, vamos a utilizar un poco esta información. El 1 lo vamos a escribir como 1 sobre, y ahora frenamos un poquitito, y después, sigo, pero después volvemos acá. A ver, fíjense, igual que antes. Todos los numeradores son iguales a 1. Entonces por acá
Pongo un 1. Ya está, los numeradores son todos iguales a 1. Mi índice K va a ir desde 1 hasta n. Pero fíjense cómo van cambiando los denominadores. ¿Sí? Y vamos a ver qué relación hay entre estos numeritos. ¿Sí? Por ejemplo, el 2, ¿no lo puedo escribir como 2 a la primera? El 4, ¿no lo puedo escribir como 2 al cuadrado? El 8, ¿no lo puedo escribir como 2 al cubo? Y fíjense qué relación hay. Todas estas potencias son de 2. Lo único que va cambiando son los exponentes. Che, pero dejaste este de lado. Dijiste 1 dividido ¿qué? Bueno, es 1 dividido 1. Pero este 1 de acá, fíjese cómo lo escribo. Como 2 a la 0. Y ahí me estoy dando cuenta que acá me adelanté y no va el 1. Eso porque me adelanté y no lo pensé. Entonces fíjense cómo fui reescribiendo esos términos. 1 sobre 2 a la 0 es 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2 a la primera, un medio. 1 sobre 2 al cuadrado, un cuarto. 1 sobre 2 al cubo, un octavo. Entonces ya sé cómo viene esto. Siempre la base es 2. Y lo que va cambiando es el exponente. Entonces acá, ¿qué le pongo? Y K. Che, ¿y K iba desde 1? No, ahí le pifié. Va desde 0. ¿Sí? Y si efectivamente desarrollo o busco los primeros 4 términos de esta sumatoria, me van a dar esos de ahí. ¿Sí? No es que me quedaba un exponente 2, sino que el exponente iba a ir cambiando por el valor de K. ¿Sí? Esto yo lo puedo reescribir de otra manera. Vamos a pensarlo así. 1 sobre 2 a la K. ¿No es lo mismo que un medio elevado a la K? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bien, yo puedo dar la sumatoria a través de ese término general o a través de aquel término general. Es lo mismo. ¿Pero por qué es lo mismo? Porque tenemos un 1 en el numerador, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, no importa, puedo dar la respuesta a través de esta sumatoria o de esa de ahí. ¿Sí? Fíjense qué particularidad hay entre todos los denominadores. Y entre los numeradores, pero ahí zafamos, porque los numeradores son todos iguales a 1. Lo que van cambiando son los denominadores, ¿sí? ¿Y qué es lo que cambia en el denominador? Y fíjate, a ver, esto es un 1. Ah, 2 a la 0. Esto es 2, 2 a la primera. Esto es 4, 2 al cuadrado. Esto es 8, 2 al cubo. Ah, son todas potencias de 2. Y sí, la base es 2. Y el exponente va cambiando. Y yo me adelanté y puse de una que K valía 1. No, K vale desde 0 hasta n, ¿sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ok. Y bueno, no tenemos suma alternadas, ¿sí? Por ejemplo, en la B, en la C y en la E y en la F también tenemos sumas alternadas, ¿sí? En la B tenemos menos más, en la C tenemos más menos, bueno, ¿sí? Y recuerden que siempre en las sumas alternadas aparece una potencia de menos 1. Aparece menos 1 elevado a cierto exponente, ¿sí? Bueno. Ok. Muy bien, a ver cómo estamos de hora a menos 20. Y de batería estamos ahí. Esperen que enchufo la máquina. Uy. Ahí está. Listo. Bueno. Ok. ¿Vamos entendiendo entonces sumatoria de a poquitito? ¿Sí? O no, pero bueno. Pero respóndanme, ¿sí?
¿Se va entendiendo? O si no se va entendiendo, pero respóndanme, porfa, ¿sí? Cualquier cosa escriben Sí, por el profe, chat. se va ¿Sí? entendiendo. Bueno, ok. Entonces, hasta el ejercicio 35, inclusive lo podemos pensar. Podemos ir trabajando hasta el ejercicio 35, inclusive, sin ningún problema. Ok. Después tenemos el 36, lo vamos a dejar como tarea. Está bueno el 36 para pensar. Del 36 después se va a desprender otra pregunta interesante para seguir pensando, pero como hay tiempo, lo trabajamos el lunes, ¿sí? Y les agrego una cosita más y ya no los torturo más. En el ejercicio 37, el último, por más que sea un ejercicio optativo, recuerden que uno lo puede ir pensando igual, ¿sí? Bien. Para la persona, para el estudiante que quiera realmente resolver ese, por más que sea optativo, necesitamos dos herramientas que son las que voy a comentar ahora, que son dos propiedades nada más de sumatoria, ¿sí? Son muy simples. Primera propiedad. Si tengo sumatoria, acá no importa de dónde va hasta dónde, no importa. Pero acá tengo, por ejemplo, una suma de dos términos, en donde acá en este primer término tengo muchos términos, ¿sí? Y acá en el segundo término tengo muchos términos más, que lo voy a llamar como B sub K, ¿sí? Es como que tengo muchos términos acá que dependen de K, por supuesto, y acá también, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo que puedo llegar a hacer acá, si me conviene, y me resulta más sencillo, más simple, hacerlo así. Le aplico sumatoria a sub K más le aplico sumatoria a B sub K. Eso es una propiedad, ¿sí?, que puedo utilizar. Quizás en algún momento me conviene aplicar esta propiedad para simplemente reescribir esto que tenía acá, que quizás es medio complicado, así. Como a través de una suma de sumatorias, ¿sí? Sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Primera propiedad, quizás me conviene, no sé, hay que ver. Y segunda propiedad que quizás convendría, o que podríamos estar aplicando en el ejercicio 37, es la siguiente. Sumatoria. Acá no sé desde dónde va y hasta dónde, pero acá voy a decir que a ese término A sub K que había puesto antes, lo voy a multiplicar por cierto número C, ¿sí?, donde aclaro que C va a ser un número real no nulo, ¿sí? Un número real distinto de cero, ya sea positivo o negativo, pero puede ser cualquier número real, ¿sí? Bien, este numerito va a estar multiplicando a todos los términos que tenemos acá. Por lo tanto, este numerito es como un factor común a todos los términos que están acá, porque este C multiplica a todos los términos que están ahí dentro de A sub K. Por lo tanto, si me conviene, puedo reescribir esta sumatoria así. Esta constante multiplicativa C, este numerito C que multiplica, lo puedo escribir delante del símbolo de sumatoria. ¿Y qué te queda acá? A sub K. El numerito C, como es una constante multiplicativa, ¿sí?, no nula, lo puedo escribir delante del símbolo de sumatoria, sin ningún problema, ¿sí? Y quizás se me hace más sencillo, más fácil calcular eso, y a este número, recién al final, lo multiplico por C, ¿sí? ¿Se fueron entendiendo estas dos propiedades? Sí, profe. Bueno, estas dos propiedades de sumatoria son dos propiedades sencillas, clásicas, que quizás podría estar aplicando para reescribir un poquitito en el último ejercicio, ¿no?, en el 37, que por más que sea optativo, uno lo puede desarrollar, lo puede pensar igual, no hay ningún problema. Y lo más probable es que alguna de estas dos, o quizás las dos propiedades, tenga que ir aplicando para resolver esas sumatorias, ¿sí?
Bueno, pasó rápido, son menos cuarto. ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿O no? No hay problema, hay tiempo, ¿sí? No, profe, por ahora no. ¿No? ¿Estamos? ¿Se fue entendiendo? ¿Sumatoria? Sí. ¿Sí? Bueno, hacemos así. Cortamos acá, ya toda la parte de sumatoria, fíjense que lo pudimos desarrollar en 1 hora más o menos, porque estuvimos al principio de esta clase con la parte de porcentaje, así que fíjense que en 1 horita pudimos desarrollar bastante de este último tema de sumatoria, y bueno, practiquen todo lo que puedan. Recuerden que la práctica de porcentaje y sumatoria es una sola, ya está disponible para poder realizar y tienen hasta el viernes que viene para entregar a través de las respuestas, ¿sí? Simplemente a través del aula virtual. Bueno, y no mucho más que eso, ¿sí? Entonces nos vemos el... Sí, decime. Con lo que vimos hoy Sí. y la clase pasada, ¿ya Sí. se puede hacer la práctica? O sea, ya vimos todos los temas, digamos, que entran en la práctica, o sí tenemos que esperar al lunes. No, para ya la está todo. Ya está todo. Ok. Hoy mismo pueden hacer la actividad obligatoria, mañana, el domingo ya está. El lunes terminamos de redondear sumatoria, si hay alguna duda en particular, ¿sí? Si ustedes consultan sobre cierto ejercicio en particular, empezamos con eso y después empezamos con la otra práctica que es la 4, sobre números reales. Bien, sería ¿Sí? como que el lunes un repaso, digamos, de sumatoria, pero que con lo que vimos hoy ya podemos hacer la práctica. Exactamente, sí. Bueno, gracias. Sí, no, de nada. Así que bueno, Profe. sí, decime. Una consulta. En el ejercicio 34, ¿todos llegamos a la misma fórmula que usted nos explicó? No. Esas expresiones en el 34. Nosotros hicimos el 34A y el 34D. ¿Sí? Esas sumatorias, el término general de cada sumatoria va a depender de esos términos que me están dando. No es que son siempre los mismos, van a ir cambiando. ¿Sí? Lo que hay que prestar mucha atención cuando, por ejemplo, tengo una suma alternada de términos, cuando tengo más, menos, o al revés, menos, más. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. ¿Sí? Recuerden eso, el término de la sumatoria, el término general de la sumatoria, va a depender de los primeros términos que me están dando. ¿Sí? Y yo tengo que ir pensando qué relación hay o qué patrón hay entre esos términos, entre esos numeritos. Y ahí puedo destrabar y dar el término general de la sumatoria. ¿Sí? Sí, profe, ¿Vamos? perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Sí? Recuerden que ya pueden hacer la práctica, la actividad obligatoria. Practiquen todo lo que consideren. Si hay dudas sobre sumatoria, el lunes empezamos con eso. Y si no, ya empezamos con la práctica 4 de números reales. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, de nada. Buen fin de... Chao, Buen profe. fin de, chao. Chao, gracias. Chao.